Mi madre celosa me ataca en mi fiesta de graduación, así que hice que la arresten porque siempre ha sido una abusiva. Tengo 28 años, acabo de graduarme de la escuela de medicina, lo que uno pensaría que sería el momento más orgulloso de mi vida, ¿verdad? Pues bien, el recuerdo de mi graduación es agridulce, y todo se debe a mi madre, de 54 años. Ella pasó toda su vida haciéndome sentir como basura por todo lo que alguna vez logré. Nunca pude hacer nada lo suficientemente bien para ella. De niña, recuerdo ser criticada por cómo me veía, cómo hablaba o cómo caminaba. Incluso si lograba hacer algo perfectamente, ella encontraba la manera de atacarme. Como cuando sacaba calificaciones perfectas, y ella decía algo como, «Es una sorpresa, has logrado hacer algo bien por una vez». Cuando ingresé a la escuela de medicina, su felicitación fue, «Esperemos que lo termines, ya sabes que tienes problemas para acabar las cosas». A medida que crecí, intenté defenderme. A veces, reunía el valor para decirle que sus comentarios me herían. Ella solo me hacía gaslighting y me hacía sentir como si estuviera malinterpretando sus palabras. «¿Eres tan sensible, Julia? Solo intento ayudarte a mejorar. ¿Por qué no puedes aceptar un poco de crítica constructiva?» Nada de lo que decía le llegaba, y comencé a creer que realmente yo era demasiado sensible. Una cosa que odiaba era cuando venía la familia, porque se convertía en una persona completamente diferente. Cuando alguno de sus primos, hermanos o padres de ella estaban cerca, mi madre se convertía en el modelo de madre perfecta. De repente, era dulce, solidaria y cariñosa, y eso siempre me daba asco. Uno pensaría que apreciaría el descanso de su comportamiento habitual, ¿verdad? La verdad es que siempre era dolorosamente consciente de que su personaje de buena madre era una farsa, y tan pronto como nuestros invitados o familiares se iban, la buena madre desaparecía también. Entonces, volvía mi madre normal, generalmente más amargada que antes. Siempre tenía alguna crítica preparada para mí cuando se iba algún pariente. Me decía que la había avergonzado delante de ellos, por ejemplo, por sentarme mal o no hacer contacto visual cuando les hablaba. Dolía mucho porque demostraba que sabía cómo ser una madre socialmente aceptable, pero, por alguna razón, yo no lo valía para ella. Cuando era adolescente, tuve una fase rebelde. Por primera vez, luché contra los ataques de mi madre, pero no sirvió de mucho. Ella me llamaba una hija ingrata que no apreciaba sus sacrificios. A veces, lloraba y decía que se daba cuenta de que yo pensaba que ella era un monstruo. En ese entonces, yo lloraba y me disculpaba con ella, convencida de que realmente estaba siendo ingrata y cruel con ella. Fue mucho después, tras hablar con amigas que tuvieron infancias normales, que me di cuenta de que me estaba manipulando emocionalmente con sus lágrimas. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, estaba emocionada. Aún no me daba cuenta de que estaba en un ambiente tóxico, pero sabía que no era feliz allí y quería poner distancia entre mi madre y yo. Envié solicitudes a universidades en otros estados y en el otro lado del país para alejarme lo más posible. Pero mi madre tenía otros planes. Una noche, entró en mi habitación y se sentó en mi cama. Me preguntó a qué universidades estaba solicitando, y le respondí con honestidad, sin pensar. Me dijo que todas estaban demasiado lejos y me dio 3 universidades cercanas para que solicitara ingreso. Eso fue todo. Ni siquiera me preguntó si me gustaban o si estaba dispuesta a considerar universidades dentro del estado. Simplemente, asumió que haría lo que ella decía. Intenté explicarle por qué quería ir a las universidades que mencioné, pero me interrumpió y me dijo que ambas sabíamos que no podía hacer nada bien sin ella, y que la necesitaba cerca. Debería haberlo visto venir, pero en ese momento, aún estaba bajo su control. Estaba descontenta con ella, pero también convencida de que tenía razón. Era incompetente y no podría lograrlo por mi cuenta. ¿En qué estaba pensando? Así que cedí, apliqué a las universidades que ella eligió y fui aceptada en una. Estaba lo suficientemente cerca como para ir y venir desde casa, lo cual, como era de esperar, mi madre insistió a pesar de mis débiles protestas. Así que nunca tuve la oportunidad de vivir la universidad como lo hicieron mis amigos, vivir en residencias, pasar el rato con amigos y aprender a ser independiente. En cambio, seguía atrapada en ese mismo ambiente sofocante, con mi madre minando mi autoestima y controlando cada uno de mis movimientos. No es de extrañar que los abusos continuaran en la universidad. Ahora, cuando insultaba mi apariencia, insinuaba que ningún hombre se sentiría atraído por mí. Decía cosas como, «Nunca encontrarás un marido luciendo así», o «¿Quién querría estar con alguien que ni siquiera puede cuidarse a sí misma?». Me llamaba gorda, decía que me veía pálida o que vestía como una vagabunda o una persona sin hogar. Estos comentarios siempre venían en momentos en los que me sentía orgullosa de mi apariencia, como cuando acababa de comprarme un par de jeans bonitos o seguía un tutorial de maquillaje en YouTube. Es como si siempre supiera cuando me sentía bien conmigo misma y estuviera esperando el momento para derrumbar mi confianza nuevamente. Ella siempre estaba lista para menospreciar mis logros académicos también. Si me iba bien en un examen,
me decía que no me pusiera engreída o que era sorprendente que por fin lo estuviera haciendo bien. Cuando me iba mal, se daba un festín. En lugar de apoyarme, me decía, tal vez no estás hecha para esto, o quizás deberías considerar una carrera más sencilla. Fue en esa época cuando empezaron los ataques de pánico. El estrés de la universidad y de tratar de cumplir con los estándares imposibles de mi madre, me provocaban ataques de pánico que se sentían como si un elefante me aplastara el pecho. Si pensaba demasiado en lo que mi madre diría sobre algo que estaba haciendo, me sobrevenía un ataque de pánico que me dejaba doblada en el lugar donde estuviera. La primera vez que tuve uno de esos ataques de pánico fue cuando estaba comprando ropa con amigas. Una de ellas me sugirió que probara un top que mostraba los hombros. Solo imaginar la reacción de mi madre ante algo tan revelador, desencadenó un ataque tan intenso que honestamente pensé que me estaba muriendo. En la universidad, hice algunos amigos, y ellos fueron los que me abrieron los ojos sobre lo extraño que era mi hogar. Mis amigos se quedaban en shock con las cosas que hacía mi madre, cosas que yo consideraba normales. Recuerdo que me sorprendió cuando una de mis amigas llamó a su madre después de haber sacado una excelente calificación en un examen, y su mamá estaba genuinamente emocionada y orgullosa. Los padres de mis amigos eran comprensivos, orgullosos y cariñosos, cosas que yo nunca había experimentado de mi madre. Poco a poco, comencé a darme cuenta de que no estaba siendo dura conmigo para ayudarme a mejorar, como ella me había hecho creer, me estaba destruyendo. Con la ayuda de mis amigos, empecé a tomar medidas para reparar el daño que mi madre me había hecho. Empecé a ir a terapia, y poco a poco fuimos desentrañando la magnitud de la manipulación y el abuso psicológico de mi madre. Para cuando terminé la universidad, ya había comprendido lo tóxica que era mi madre, y me negué a permitir que siguiera influyendo en mis decisiones. Ella se dio cuenta de que ya no era tan maleable como antes, por lo que intensificó su abuso verbal. Era como si realmente obtuviera alguna satisfacción de verme infeliz. Para ese momento, yo ya tenía la piel más gruesa, y la terapia me había dado las herramientas para distanciarme de la situación o dejar que sus palabras me resbalaran sin internalizarlas. Cuando apliqué para la escuela de medicina, me aseguré de elegir una en otro estado. Mi madre estaba furiosa y me lanzó sus insultos habituales, como, no puedes sobrevivir sin mí, y, no vengas llorando cuando fracases, como siempre lo haces. Igual que la última vez, amenazó con no apoyarme en la escuela de medicina. Juró no darme ni un centavo para mi educación, pero esta vez me mantuve firme. Quería escapar de su influencia y descubrir quién podría llegar a ser, y mudarme para estudiar medicina era mi oportunidad para liberarme. No fue fácil. Necesité mucho apoyo moral de mis amigos, pero lo hice. Encontré una escuela al otro lado del país, empaqué mis cosas y me fui. Mi madre cumplió con su amenaza, no ofreció ni un centavo para mi educación médica, y yo no se lo pedí. Afortunadamente, logré obtener una beca completa, por la cual me esforcé mucho durante años, aunque tuve que cubrir el alojamiento y la comida por mi cuenta. Logré salir adelante con el dinero que había ahorrado trabajando en línea, además de préstamos que me dieron mis amigos. Realmente no podría haberlo logrado sin el apoyo financiero y emocional que ellos me brindaron. La distancia de mi madre me dio el respiro que necesitaba de su aplastante negatividad, y por primera vez en mi vida, sentí que podía respirar. Siento que la escuela de medicina fue donde finalmente empecé a descubrir quién era sin su control. Hice más amigos, comencé una relación por primera vez y mejoré en mis estudios. La escuela de medicina fue difícil, pero muy gratificante. Por supuesto, mi madre no me lo hizo fácil. Intentaba hacerme sentir culpable con llamadas telefónicas, alegando que la estaba abandonando después de todo lo que había hecho por mí. Me dejaba mensajes diciendo cosas como, sabía que eventualmente me fallarías, y, no me sorprende que abandones a tu propia madre así. Pero la terapia me había enseñado a poner límites. Limitaba sus llamadas, y cuando empezaba con sus insultos, le dejaba claro, de manera calmada, que ya no estaba interesada en hablar y colgaba. Para cuando me acercaba a la graduación, era una persona mucho más sana de lo que había sido antes. Mi madre ya no lograba afectarme, y había construido varias relaciones saludables y satisfactorias. Decidí hacer una fiesta de graduación como celebración de mi perseverancia y éxito, a pesar de los esfuerzos de mi madre por socavarme. Invité a amigos cercanos y a algunos familiares que siempre me habían apoyado. No quería invitar a mi madre, pero algún familiar debió habérselo contado, y ella insistió en venir. Sabía que sería un error, pero me sentía más madura y preparada para manejar sus pullas. También quería restregarle mi éxito en la cara y demostrarle que lo había logrado, a pesar de todo lo que había dicho. Debería haber sabido que era una mala idea. La fiesta tenía un ambiente alegre y acogedor cuando solo estaban los invitados que yo había invitado. Mis amigos y familiares me mostraron puro cariño, algunos incluso trajeron regalos. Juro que sentí cómo cambió el ambiente cuando mi madre entró. Me dio una sonrisa forzada e incluso una felicitación. Sus primeras palabras para mí fueron, esto es pintoresco. Me sorprende que hayas logrado organizarlo tú sola,
Julia. Lo dijo lo suficientemente alto como para que algunas personas se giraran a mirar. Lo dejé pasar, decidida a no arruinar mi día, y respondí como si me hubiera dado un saludo normal. Durante toda la fiesta, continuó con su rutina habitual, aprovechando cada oportunidad para lanzarme indirectas. Creo que se frustró al ver que no mordía el anzuelo, así que pasó a hacer comentarios sobre mí a mis invitados. Me sorprendió que fuera tan abiertamente crítica, ya que normalmente fingía ser solidaria en público, hasta que me di cuenta de que parecía estar algo ebria. Claramente, ya había tomado varias copas. Algunos de mis amigos, que sabían sobre mi madre, vinieron a ver cómo estaba. Les aseguré que estaba bien porque no quería arruinar el día. Aprecié su preocupación y me hizo sentir mejor saber que había personas que me respaldaban. A medida que avanzaba la fiesta, el comportamiento de mi madre se volvió más insoportable. Uno de mis amigos me dijo que estaba acorralando a la gente, haciendo comentarios despectivos sobre mí. Me contó que había escuchado a mi madre decirle a otro amigo: me sorprende que Julia haya terminado la escuela de medicina, nunca pudo terminar nada de niña. Aunque estaba ignorándola, ella seguía intentando provocarme. Cuando uno de mis amigos me dijo que mi madre le había agradecido por darme limosnas para que pudiera pasar la escuela de medicina, decidí que ya era suficiente. Esta vez no iba a salirse con la suya. Tomé un vaso y lo golpeé fuertemente con una cuchara, como si quisiera dar un brindis. Toda la conversación en la sala se detuvo rápidamente, y todos se volvieron hacia mí. Comencé agradeciendo sinceramente a todos los que me habían apoyado. La escuela de medicina fue una época difícil, y mis amigos habían sido el salvavidas que me mantuvo a flote. También agradecí a los familiares que me habían mostrado su apoyo. Pero hay alguien más aquí hoy que ha tenido un gran impacto en mi vida: mi madre. Al decir eso, tuvo el descaro de sonreír y levantar la cabeza con orgullo, como si reconociera que, efectivamente, había jugado un papel importante en mi éxito. Ha sido una gran parte de mi vida, aunque no de la manera que la gente esperaría. No me ayudó en la escuela de medicina, ni financiera ni emocionalmente, ni de ninguna manera. De hecho, hizo todo lo contrario. Ahora me miraba con cautela. Antes, esa mirada me habría hecho callar, y aunque aún me provocaba un nudo en el estómago, seguí adelante. Durante toda mi vida, mi madre me ha menospreciado e insultado mi apariencia y mi inteligencia. Me hizo sentir que nunca podría ser nada sin ella. Cuando me iba bien, minimizaba mis logros, y cuando tenía dificultades, restregaba mis fracasos en mi cara. Pasé toda mi infancia y gran parte de mi vida adulta sintiéndome inadecuada. Se sintió bien finalmente sacar todas estas cosas frente a mi madre y de todas las personas a las que había estado desprestigiándome. Mi madre, por otro lado, parecía furiosa. Su rostro estaba rojo y brillante por el sudor. Todos la miraban, y muchas personas susurraban entre sí. Continué, les conté cómo me amenazó con negarme una educación universitaria si no iba a una escuela donde pudiera controlarme. Les conté sobre mis ataques de pánico y cómo necesité terapia por lo que ella me había hecho. Les conté que se negó a apoyarme durante la escuela de medicina en absoluto porque quería mudarme a otro estado. Y les conté que, a través de todo esto, mi madre me insultaba constantemente, dejándome mensajes de odio en mi teléfono. Estoy segura de que la mayoría de ustedes ha escuchado algunos de los comentarios que ha hecho esta noche. Eso es solo una muestra de lo que me ha hecho pasar a diario desde que era una niña. En ese momento, mi madre se acercó a mí furiosa y gritó: bruja ingrata, bruja. Me sobresalté visiblemente, porque, aunque odio admitirlo, todavía hay una parte de mí que le teme. Y aunque nunca me había golpeado antes, me sentí asustada. Por suerte, uno de mis amigos de la escuela de medicina se interpuso entre nosotras, pero mi madre no se detuvo. Intentó empujar a mi amigo, y dos chicos tuvieron que intervenir para sujetarla. Los cuatro forcejearon un rato hasta que los chicos lograron apartarla de mi amigo. Mi madre gritaba toda clase de insultos feos hacia mí, y sentí que otro ataque de pánico se acercaba. Logré hacer mis ejercicios de respiración y lo controlé antes de que se pusiera demasiado mal. Mi madre estaba completamente fuera de sí, gritando insultos y aún tratando de liberarse mientras la sacaban del lugar. Alguien en la fiesta llamó a la policía, y cuando llegaron, mi madre estaba histérica, gritándome y amenazándome. Los oficiales la apartaron y trataron de calmarla, pero ya estaba más allá de la razón. No tuvieron más remedio que sujetarla físicamente y ponerle las esposas. Les conté a los policías sobre mi historia con ella, cómo se había invitado a la fiesta y cómo me había amenazado físicamente. Mis amigos dieron fe de lo que había pasado. Uno de los oficiales me apartó y me preguntó si realmente quería que se la llevaran. Dijo que entendía que los asuntos familiares podían ser complicados, y que a veces arrestar a alguien no era la mejor manera de manejarlo. Le dije que estaba segura, y así quedó. Fue arrestada por alteración del orden público y amenazas. Todos miraron cómo los oficiales se llevaban a mi madre esposada. Ella intentó suplicarme que hablara con ellos, pero no respondí.
Me quedé quieta mirando cómo la subían al coche patrulla y se la llevaban. Después de eso, corté todo contacto con ella. Intentó llamarme algunas veces y me dejó mensajes llenos de rabia en mi teléfono, pero nunca respondí. Eventualmente, bloqueé su número. Tampoco volví a casa. Construí una nueva vida para mí en mi estado y me aseguré de que no tuviera mi dirección. No estaba segura de cuál de mis familiares le había contado sobre mi fiesta de graduación, así que, por seguridad, tampoco les di mi dirección a ellos. Después supe que tuvo que asistir a clases obligatorias de manejo de la ira y que pasó un corto tiempo en la cárcel. Perdónenme si me cuesta sentir pena por ella, eso es lo que se merecía por los años de maltrato. Si me preguntan, creo que merecía más. Me siento reivindicada, finalmente obteniendo mi venganza de una manera tan pública. Se sintió bien defenderme a mí misma, y esto fue el cierre perfecto para poner fin al viejo capítulo de mi vida y comenzar uno nuevo. Actualización 1. Muchos de ustedes me han preguntado cómo era mi situación familiar en casa, así que voy a dar más detalles. Para empezar, mi padre nunca ha estado en mi vida. Él no quiso involucrarse, así que desde siempre solo éramos mi madre y yo. No tengo hermanos, por lo que el ambiente en casa estaba definido exclusivamente por la dinámica entre ella y yo. Los únicos momentos en los que esto cambiaba era cuando algún familiar venía de visita. Y, como mencioné antes, en esas ocasiones mi madre actuaba como la madre perfecta. Cuando había testigos, se volvía dulce, cariñosa y todo lo contrario a lo que era en privado. La mayoría de los familiares se tragaban esa fachada, y yo me quedaba siempre con la sensación de que estaba sola, atrapada en su teatro. Pero cuando los parientes se iban, la buena madre desaparecía y volvía a ser la mujer crítica y amarga que siempre fue conmigo. Dicho esto, he descubierto quién le dio información a mi madre sobre dónde vivía antes, el lugar donde hice mi fiesta de graduación. Como algunos sospechaban, fue uno de mis propios familiares, su hermano, mi tío. Fue quien le dijo la dirección y los detalles del evento, sin consultarme. No puedo arriesgarme a que vuelva a filtrar información, especialmente ahora que estoy tratando de protegerme completamente de ella. Pero aquí es donde las cosas se complican más. El arresto de mi madre no fue suficiente para detenerla. De hecho, parece haber avivado su actitud narcisista y ese sentido de derecho que tiene. Después del incidente de la fiesta y de pasar un tiempo en la cárcel, siguió intentando encontrar maneras de desquitarse conmigo. Esta vez, su táctica fue mucho más retorcida. Mi madre decidió llamar a la universidad donde me gradué para hacer una denuncia contra mí. Básicamente, intentó que me quitaran el título de medicina, argumentando que yo no podría haberlo logrado sin su ayuda. En su cabeza, no soy capaz de alcanzar ningún logro significativo sin ella, así que su conclusión fue que debía haber hecho trampa. Afirmó que tenía pruebas de ello y que la universidad debía quitarme mi título. No puedo ni empezar a describir lo absurdo que esto suena, pero viniendo de mi madre, no me sorprende en lo más mínimo. Por supuesto, la universidad me contactó para preguntar sobre esta denuncia. Al principio, cuando recibí la llamada, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Pensé que quizás había cometido algún error, o que había algún problema administrativo. Pero en cuanto me explicaron lo que estaba pasando, todo quedó claro. Mi madre, en su desesperación por arruinarme la vida, había dado un paso más allá. Les expliqué todo lo que había sucedido, desde mi infancia hasta los ataques de pánico que me había causado, su comportamiento abusivo, y cómo su última acción había terminado con ella arrestada. Presenté incluso pruebas de la denuncia, así que la universidad me aseguró que no tenía nada de qué preocuparme. Incluso me dijeron que no era la primera vez que tenían que lidiar con un acosador, aunque sí era la primera vez que se trataba de una madre. Afortunadamente, como no tiene ninguna prueba de las acusaciones que hizo, porque obviamente no existen, no consiguió nada con esta jugada. Sin embargo, me dio aún más razones para seguir adelante con la orden de alejamiento que estoy presentando con mi abogado. Si ya estaba decidida a hacerlo antes, esto solo ha reforzado mi convicción de que necesito protegerme de cualquier otra posible acción suya. Actualmente, estamos en las etapas finales de ese proceso. Mi objetivo es obtener una orden de alejamiento que le impida acercarse a mí, a mi trabajo o a mi casa. No quiero arriesgarme a que monte otro de sus escándalos habituales, o peor aún, que intente arruinar alguna otra área de mi vida. El incidente en la universidad me dejó muy claro que ella no tiene límites. Su sentido de derecho es tan fuerte que no ve ningún problema en tratar de destruir todo lo que he construido, incluso si eso significa inventar mentiras para hacerme quedar mal. Me siento agradecida de que la universidad haya manejado la situación con profesionalismo y apoyo. Cuando les expliqué mi situación, no solo entendieron, sino que me ofrecieron su respaldo. Actualización 2. Ya tengo la orden de alejamiento contra mi madre, y eso me ha dado un gran alivio. Aunque sé que podría incumplirla, al menos ahora enfrentaría serias consecuencias, como ser arrestada de nuevo, lo cual me da un poco más de tranquilidad. Sin embargo, no he vuelto solo para hablar de eso,
sino porque tengo noticias de mi madre. Aunque esta vez, por suerte, no estoy involucrada directamente. Uno pensaría que el arresto y todos sus otros planes absurdos la habrían detenido, pero claramente no es así. Su nueva víctima es mi prima. Mi madre, en su obsesión por controlar a alguien, la ha adoptado, entre comillas, como si fuera su hija. Básicamente, ha empezado a acosarla y vigilarla, diciéndole las mismas cosas que me decía a mí, que solo con ella podrá lograr algo en la vida. Mi prima, consciente de lo que me hizo, me ha llamado para pedirme consejo porque no quiere terminar sufriendo lo mismo que yo. Le he dicho sin dudarlo que corte todo contacto con ella y que la mande a freír espárragos. Afortunadamente, mi prima no vive con mi madre, así que no tiene que soportarla las 24 horas del día, como yo lo hice. Sin embargo, sigue viviendo en la casa de mi tío, y seguramente tendrá que lidiar con ella en algunas reuniones familiares. Aún así, no estoy preocupada por ella. Tiene muchas más herramientas para enfrentarse a mi madre, especialmente después de saber lo que he pasado. Actualización 3. Mi madre ha sido arrestada nuevamente, y esta vez no tuve nada que ver. Todo fue gracias a un héroe anónimo que se aseguró de que mi madre consiguiera el alojamiento adecuado, tras las rejas. Todo empezó cuando mi madre estaba en un supermercado local haciendo sus compras. De lo que me ha contado mi prima, parece que empezó a discutir con una empleada porque, según mi madre, no estaba organizando las latas de tomates de la manera correcta. Como siempre, creyó que ella sabía hacerlo mejor y trató de arreglarlo por su cuenta. No sé los detalles exactos de cómo pasó de una discusión a un altercado físico, pero mi prima me dijo que mi madre terminó lanzando el primer golpe. Al parecer, sabe cómo pelear porque logró romperle la nariz a la empleada con un golpe directo. Por suerte, el jefe de la empleada no perdió tiempo y llamó a la policía. Y como era de esperar, arrestaron a mi madre de nuevo. Ese jefe es el verdadero héroe en esta historia. Aparentemente, la situación fue lo suficientemente grave como para que todo escalara a un nivel judicial. Esto sucedió hace unos meses, y ahora ya conocemos el veredicto del juez. Mi madre fue sentenciada a 1 año en la cárcel por el ataque físico a la empleada. Durante el juicio, intentó usar todas las excusas posibles, alegando que sufría de demencia o una fuerte depresión debido a los recientes eventos en su vida. Sin embargo, después de que la corte ordenara evaluaciones, los profesionales concluyeron que no tenía ningún impedimento mental. Simplemente, era una persona agresiva, y su comportamiento no tenía justificación alguna. Así que ahí está, mi madre, en prisión por 1 año. Es extraño decirlo, pero saber que ha sido finalmente reconocida como la persona abusiva y violenta que es me da una sensación de justicia.